Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Un saludo a nuestra querida audiencia, a quien le damos la bienvenida a este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Hoy no nos acompaña el compañero Ricardo por otras ocupaciones, pero seguramente nos está escuchando y desde aquí le enviamos un caluroso saludo. Hola, mi compañera Adela, una alegría compartir la mesa contigo nuevamente. Gracias, José. Un saludo especial también para nuestro equipo técnico y para nuestra audiencia. Bueno, sin más preámbulos, damos la bienvenida a esta nueva emisión, la número 216 de su programa Vanguardia Obrera. Los invitamos a quienes nos están acompañando a compartir el link de este nuevo programa. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Hoy conversaremos de un hecho luctuoso que se presentó hace 97 años en la madrugada entre el 5 y 6 de diciembre y que en la historia de nuestro país se conoce como la masacre de las bananeras. Este fue un acontecimiento que el movimiento obrero justamente llamó el bautizo de sangre de la clase obrera y que demostró una vez más el carácter servil, lacayuno de la burguesía, los terratenientes y el Estado colombiano respecto al imperialismo yanqui. Y hay que decir que estas clases dominantes recurrieron a la matanza para aplastar una huelga pacífica llevada a cabo por los obreros de las plantaciones de banano. En esa época de la compañía United Fruit Company, hoy se le conoce como Chiquita Brands, que a propósito también fue condenada en meses pasados por sus vínculos con el paramilitarismo. De los hechos ocurridos en aquel trágico día de madrugada de 1928 en Ciénaga Magdalena, que siempre han querido ocultar las clases dominantes porque las llenó del fango y de todo lo que representan, de su carácter servil a los imperialistas, de su profundo odio a los trabajadores que producen la riqueza, así, pero también demostró la valentía de esos héroes y heroínas, de sus exigencias, que entre otras cosas aún siguen vigentes, y de las lecciones para la lucha de los trabajadores. Y es justamente de esto de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Así es, José. Yo quiero empezar en este episodio diciendo que estamos justamente en medio de la concertación del salario mínimo. Ya en el episodio 215 de Vanguardia Obrera analizamos precisamente todo eso, ¿no? ¿Qué es el salario? ¿Cómo se mide? ¿Cuánto debería ser el salario mínimo? Y también analizamos por qué esa mesa que se instala cada año no le está sirviendo a los trabajadores. Y entonces en medio de este contexto en que cada año los luchadores, los obreros, los revolucionarios conmemoramos esa lucha que mencionas tú, José, es, la lucha de nuestros hermanos obreros en las plantaciones bananeras, que básicamente en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, pues marcó un acontecimiento importante en la historia de la clase obrera en Colombia y que, como ya decía José, este 5 y 6 de diciembre cumplió 97 años. Y efectivamente hablamos entonces de la huelga de las bananeras en Ciénaga Magdalena, una lucha de gran importancia para la naciente clase obrera en la época en Colombia, una huelga que básicamente enfrentó no solo al patrón, a la Unite, sino que también pues desafió como al mismo capitalismo, ¿no? Al exigir reivindicaciones y como parte de esas reivindicaciones, precisamente un alza de salarios, ¿no? Que era un asunto que tocaba directamente las ganancias de los capitalistas. Hay que decir que pues para esa época las condiciones de los trabajadores eran muy precarias, muy difíciles. El principal patrón básicamente en Colombia era el imperialismo y eso hace parte también de otra historia que debemos contar seguramente en algún otro episodio de Vanguardia Obrera, de cómo se desarrolló el capitalismo en Colombia.
Y pues esas primeras empresas y manufacturas fueron pues la mayoría norteamericanas. Hablemos, por ejemplo, de la Tropical Oil Company, pues en el caso del petróleo, y que se instaló básicamente en Barranca Bermeja, y la United Fruit Company, que pues era la compañía de banano, de producción bananera, que se instaló en la zona del Magdalena y básicamente estuvo establecida en el país desde 1898. Y también como parte del contexto de esa época, pues se contaba por el lado, digamos, revolucionario con el triunfo de la revolución bolchevique en 1917, y el país ya empezaba también a tener un movimiento huelguístico importante, por ejemplo, las huelgas de los trabajadores de los ferrocarriles, de textileras, en fabricato, escogedoras de café, siendo precisamente pues de las más importantes en esas primeras décadas del siglo pasado, que se libraron contra los empresarios y explotadores del imperialismo norteamericano, y pues obviamente la huelga de las bananeras en 1928 en la United Fruit Company. Entonces, pues en ese contexto, el 13 de noviembre de 1928, más de 30.000 obreros se declararon en huelga para exigir pues a la Unite mejores condiciones de vida, pues era una precariedad increíble. Y en concreto, pues sus exigencias eran que fueran reconocidos como trabajadores de la empresa, tener un seguro colectivo, contar con habitaciones higiénicas, que se les reconocieran los accidentes de trabajo. Exigían también un aumento de salarios, ¿sí? Precisamente pues es el tema, como les decía, que nos convoca cada diciembre y que hace parte no solo de la lucha de resistencia contra el patrón, sino también de la lucha política para elevar las condiciones de vida y de lucha de la clase obrera contra el poder precisamente de estos capitalistas que está representado en el Estado. Otra de sus reivindicaciones, otra de sus exigencias era la cesación de comisariatos, que eran las tiendas donde ellos debían comprar con vales que les pagaba la misma empresa. Otra era precisamente que no les pagaran en vales, y finalmente el establecimiento de hospitales. Entonces, como se puede ver, reivindicaciones, digamos, que no eran nada del otro mundo, que no iban a representar la quiebra de la empresa ni nada por el estilo, pero que para la clase obrera en ese momento, para los trabajadores de las plantaciones bananeras, eran exigencias muy importantes, porque pues eran básicamente garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo por un lado, pero también mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Bueno, como hemos escuchado, eran esas las sencillas exigencias de los trabajadores de la época. Pero si nos detenemos a examinar esas exigencias de los obreros bananeros y las comparamos con las que están haciendo hoy día los trabajadores y en general el pueblo colombiano, nos damos cuenta que poco han cambiado. Y en efecto, hoy la lucha por alza de salario se hace no solamente necesaria, sino obligatoria, porque necesitamos mejorar la calidad de vida de los obreros que producen la riqueza. Pero no solo eso, aún se sigue pagando por una parte pues del salario en vales, y supuestamente eso dice que se acabó, el pago de salario en vales, pero no, ya no se llaman vales, por supuesto, ni los trabajadores cambian los vales en los comisariatos de las compañías. Ahora se los llaman bonos, que entre otras cosas no cuentan como salario, pero todavía se tienen que cambiar en los grandes almacenes y plataformas. Igualmente, la lucha por acabar con el sistema pues, de contratistas, que hoy le llamamos la lucha contra la tercerización, y por conquistar el contrato directo y a término indefinido, sigue en pie. Porque esa reivindicación que fue conquistada en los años 50 le fue arrebatada a los proletarios en Colombia con la ley 50 del 90, y ya sabemos que incluso ahora con la nueva reforma laboral aprobado en el actual gobierno, esa vil forma de contratación siguió quedando. Es decir, es una lucha que no ha terminado y que prosigue, y que se debe insistir en eso. Igualmente, hoy nadie está obligado, se supone, a trabajar más de 8 horas. E incluso el presidente Petro va a sancionar la reducción de la jornada
a 42 horas semanales. Sin embargo, solamente basta preguntarles a las obreras de Atumban Camps o a las compañeras de PepsiCo o a los trabajadores de la vigilancia para darnos cuenta que los turnos siguen siendo de 10 y 12 horas. ¿Y qué podemos decir del descanso dominical? Lo mismo. Hay compensatorios y eso, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener el día de descanso el lunes que el domingo o el martes que el domingo, porque generalmente es el tiempo de calidad que le puede dedicar, que le pueden dedicar los padres a los hijos. Es el único tiempo de calidad, de resto no existe. Y si los muchachos están estudiando entre semana, da la misma pendejada tener el descanso, el martes, miércoles, cualquier otro día. No hay descanso, ni se le puede brindar el tiempo pues de calidad a los hijos, ni se pueden hacer, ni siquiera compartir pues socialmente, hacer una reunión, conversar con los vecinos porque todos están laborando. A su vez, hoy se supone que en todas las empresas existen por obligación protocolos de seguridad y protocolos de seguridad industrial. Se reconocen los accidentes laborales y sin embargo, la lucha por hacer realidad la indemnización por accidentes e incluso acceder a la pensión por enfermedades profesionales siguen siendo un calvario, porque las ARL niegan y generalmente siempre que hay accidentes son los trabajadores los que son culpables y por tanto no están exentos pues de ni se les reconoce y todo esto es para no reconocerles las afectaciones que tiene el trabajo y que en las últimas 3 décadas incluso todas ellas, tanto los accidentes como las enfermedades profesionales han aumentado y se ha disparado porque se ha aumentado el ritmo de trabajo y la intensidad misma del trabajo. Todo esto para satisfacer la voracidad insaciable de los capitalistas. ¿Y qué vamos a hablar del problema de la salud? Está peor, si se quiere, que hace 97 años, porque esto, que también era una conquista social del pueblo colombiano, lo convirtieron en un criminal negocio en manos del capital parásito financiero con la ley 100 del 93 y por tanto sigue siendo esta una reivindicación ya no particular de uno u otros trabajadores, sino una reivindicación general del pueblo colombiano. Resumiendo, las exigencias, esas sencillas exigencias de los obreros bananeros de hace 97 años son hoy, casi un siglo después, reivindicaciones tanto o más sentidas que en aquella época. Y no es por tanto ninguna extrañeza que estas reivindicaciones, que no solamente ahorita son exclusivas tampoco del pueblo colombiano, hayan sido el motivo de las grandes huelgas políticas como la del 2019 en Colombia y la del y el levantamiento pues del 2021. Y no es extraño tampoco que como hace 97 años también el Estado y las clases dominantes, lacayas del imperialismo y los propios imperialistas hayan respondido de la misma forma, con bala, con cárcel, con violaciones. Nada distinto, pues, es decir, cambian en apariencia los protagonistas, pero siguen siendo los mismos protagonistas y siguen siendo las mismas exigencias que están vigentes ahora más que nunca. Y a propósito de la respuesta del Estado, le pediría a la compañera de la que nos comentara cómo fue y cómo sigue siendo esa respuesta. Sí, efectivamente eran reivindicaciones necesarias para la subsistencia de los obreros y sus familias, nada extraordinario, nada que los fuera a arruinar, pero sí, de todos modos, más allá de una lucha económica, los obreros en esa época desafiaron al imperialismo y abrieron pues la posibilidad de que conquistáramos las exigencias de los trabajadores, nos dieron un ejemplo y ellos mismos también abrieron esa posibilidad de conquistar exigencias en las plantaciones bananeras. Y eso pues implicaba señalar el camino
¿sí? Para el avance de la clase obrera en Colombia. Y ahí es precisamente donde dice, entra el papel del Estado, como dice José, ¿no? El Estado burgués. No fue un papel para mediar, no fue un papel para amortiguar las contradicciones entre clases, sino fue un papel de verdugo, de gendarme de los desposeídos y de representante directo de los intereses de los explotadores. Eso quedó demostrado, la historia quedó allí evidenciada porque fue a punta de fusil que defendieron los intereses de la UNITE, a punta de fusil frente a las masas desarmadas que en aquella madrugada del 5 y 6 de diciembre pues cayeron bajo las balas estatales, ¿sí? Y fue precisamente pues con la orden de Cortés Vargas bajo el gobierno de Abadía Méndez y al servicio pues de la United Fruit Company que se masacró sin ningún titubeo, sin ningún pesar a más de 3.000 obreros. Entonces fue una masacre que siguen intentando negar, que la quieren ocultar, que la ridiculizan y la tratan de mito, pero que existió y marcó el inicio de una fase decisiva en la lucha de la clase obrera en Colombia y que además deja enseñanzas invaluables, pues que al señalar pues los aciertos y los errores que se presentaron allí desde la dirección misma de aquella batalla, hacen parte hoy también de nuestro aprendizaje para los combates que se vienen como clase trabajadora y que tenemos que seguir librando precisamente por mejores condiciones de vida y para fortalecer también nuestra lucha hacia la emancipación definitiva de nuestra clase. Entonces, la lucha de nuestros hermanos obreros en las plantaciones bananeras siempre debe recordarse con honor, con dignidad, y el honor y la dignidad que se merecen quienes entregaron su vida y que nos dejaron un ejemplo de valentía y de firmeza y de rechazo a cualquier claudicación y conciliación con los enemigos de clase. Y esto mismo pues lo debemos reestudiar y reivindicar cada año, incluso en medio de la farsa de negociación del salario mínimo. Y parte de esas enseñanzas que ahorita más adelante vamos a hablar es eso, ¿no? Es cero confianza en el Estado es representante de las clases explotadoras, defiende sus intereses y nunca va a estar de nuestro lado, nunca va a estar de nuestro lado. Un Estado que defiende los intereses y los representa los intereses de los explotadores, de los capitalistas, del imperialismo, no es amigo del pueblo, ¿sí? Gobierne quien gobierne, no es amigo del pueblo. Esa es una de las principales enseñanzas que nos deja esta lucha que libraron nuestros hermanos obreros hace ya 97 años. Yo solamente quisiera decir que a pesar de la masacre, de la cantidad de muertos, de los perseguidos, de los exiliados, después de ocurrida la masacre, de la persecución y el asesinato incluso de los dirigentes de la huelga, el Estado colombiano se vio obligado a legislar. Y parte de la legislación conquistada con sangre ya fue hecha ley en 1930. Pero quisiera meterme pues con el asunto de las exigencias y cómo ese Estado se manifiesta y sigue manifestándose en la actualidad y en particular pues con lo que tiene que ver con los salarios. Yo decía pues de que el pueblo trabajador, la clase obrera en Colombia y en el mundo no enfrenta ahorita a una compañía en particular, sino al conjunto de los imperialistas y a las clases dominantes. Y es una lucha urgente, necesaria para frenar la voracidad de un sistema que se está muriendo y que vuelve a mostrar como cuando nació los peores horrores, hambre, en medio de la abundancia creada por los obreros, ahorita por los obreros del mundo, superexplotación para aumentar la ganancia de las clases parásitas de un puñado de capitalistas en el mundo que son los dueños de todo, guerras por las fuentes de materias primas y por fuerza de trabajo barata de los países oprimidos, y por consiguiente la lucha por alza general de salarios y insisto en esto, es una necesidad para impedir la degradación física y espiritual de los trabajadores, porque en la medida en que los trabajadores, el proletariado, mejore
su calidad de vida y por consiguiente eso hace necesaria su unidad y su organización de los trabajadores, tanto en su propio partido independiente, en su propia central sindical revolucionaria, pero también en una nueva internacional, y no solamente una internacional de todos los obreros, sino también de una nueva Federación Mundial o Confederación Mundial de los Trabajadores, porque de conjunto tenemos, y ese debe ser el propósito de los obreros que nos escuchan, de todos los dirigentes obreros honrados, de que necesitamos no solamente mejorar la calidad de vida, sino que mejorar la calidad de vida es para acabar con este infierno de explotación y para impedir con la revolución proletaria la destrucción de la sociedad y la naturaleza. Esa es una relación directa. Si la clase obrera no lucha por mejorar sus condiciones de vida, se degrada espiritualmente, como vemos en algunos países de África, donde incluso la nueva generación de trabajadores no tiene fuerzas, ¿sí? Porque está diezmada físicamente. Y si alguien se diezma físicamente, no es capaz de pensar con claridad, no es capaz de discernir los problemas que enfrenta la sociedad, y la sociedad depende a la final de los trabajadores. En estos momentos no hay ninguna otra fuerza en el mundo que sea capaz de llevar la sociedad adelante si no son los trabajadores, si no son los proletarios del mundo. Y esa es una gran responsabilidad. Y entonces no es un asunto cualquiera, eso no es una pelea por la barriga, como dicen algunos burgueses y pequeños burgueses ahí. Es una lucha sindicalera, no, una lucha política, y es una lucha vital para impedir que nuestra clase se degrade espiritualmente, para que no se pudra en el alcohol y en las drogas, porque tiene la responsabilidad de llevar la sociedad hacia adelante. Sí, y parte de esa lucha que dieron nuestros hermanos obreros en las plantaciones bananeras tiene que servir precisamente para que nosotros también continuemos en esa batalla. Por eso tenemos que analizar, ¿sí? Cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores cometidos en esa época, porque hace parte de nuestra experiencia y es una experiencia que debemos sintetizar para aprender y no cometer los mismos errores y para exaltar mucho más los aciertos y aplicar pues en lo que nos haya ido bien. Entonces, a pesar de esa derrota temporal en la huelga de las bananeras, se convirtió en una batalla heroica que mostró la dignidad que tenemos como proletarios. Y fue la prueba de fuego que puso a la clase obrera, digamos, en el centro de la historia nacional y que reveló también el carácter servil y violento precisamente de la burguesía frente al imperialismo. Y parte de esas lecciones profundas que nos dejó esta lucha, tiene que ver también con algunos errores cometidos, incluso desde la misma dirección. Eso no quiere decir que hayamos tenido la culpa, ¿no? de esa masacre cometida. Nosotros no fuimos los asesinos, el asesino fue el Estado, fue el imperialismo, fueron los capitalistas, ¿sí? Y por eso nosotros sacamos las enseñanzas de estas batallas que tenemos para poder combatir en mejores condiciones en los futuros combates que tengamos contra nuestras clases enemigas. Dentro de esas lecciones profundas yo quiero señalar algunas. Primero, pues, en cuanto a la dirección, ¿no? El Partido Socialista Revolucionario que existía en la época era muy joven aún y muy inexperto. No logró, pues, como tal, ofrecer una dirección o la dirección que la huelga como tal necesitaba, porque pues de todos modos había cierta ilusión en la burguesía, había también falta de cohesión interna dentro del mismo partido y además existían al interior corrientes contradictorias. Entonces, corrientes obreras como tal, pero también algunas ideas pequeño burguesas e incluso burguesas que llevaron también pues, a que se cometieran errores dentro de este movimiento. Y ahí está una primera enseñanza, ¿no? El partido de la clase obrera no puede tener en su interior ideas burguesas ni defenderlas. Tiene que ser de corte proletario y obrero y defender y representar los intereses de la clase obrera.
Otra de las lecciones, pues, es que hay que hacer un análisis objetivo en cada situación de lucha. Tenemos que hacer un análisis de las fuerzas, de cómo están las fuerzas, la correlación también entre las fuerzas, tanto amigas como enemigas, mirar cómo está el estado de ánimo de las masas y también saber cuál es la capacidad represiva de las clases enemigas. Otra de las enseñanzas es preparar y coordinar bien las luchas, ampliar la solidaridad a nivel nacional e incluso, si es posible, a nivel internacional, y también trabajar políticamente dentro del ejército, ¿no? Parte de eso también está en construir un partido disciplinado, un partido experimentado que represente los intereses de la clase obrera y que sea realmente comunista. Otra de las enseñanzas, pues, es la urgencia, ya lo mencionaba, de hacer un trabajo sistemático dentro de las Fuerzas Armadas. Hay que ganar a los soldados. Recordemos que son los hijos de los obreros y campesinos que están defendiendo los intereses de una clase que no es la suya y es la ideología que les meten todos los días desde muy temprano en cada día. Entonces, esa es una condición indispensable para el éxito de las luchas populares, hacer un trabajo allí disciplinado y serio. También está otra de las lecciones, pues, que nos deja esta lucha, es la de entender que la huelga económica y la huelga política no son separadas, ¿sí? La huelga en las bananeras fue desde el principio una lucha antiimperialista que de hecho se transformó muy rápidamente en combate político contra el poder mismo, contra el poder de los terratenientes, de los capitalistas, de los imperialistas. Entonces hay que entender eso en ese contexto. Otra lección es asumir que la revolución solo puede nacer de las luchas de las masas, de las luchas reales de las masas. Si nosotros no comprendemos eso, pues cualquier intento revolucionario será una mera conspiración militar, con las masas todo, sin las masas nada. Y otra que me parece también muy importante y es, yo digo que la más importante, pues dentro de todas, que son muy acertadas, pues esas lecciones y que siguen vigentes. Pero esta es abandonar para siempre la ilusión en que el Estado de los capitalistas puede actuar como árbitro neutral o estar a nuestro favor en algún momento. Esta masacre demostró que el Estado le sirve a la burguesía, que le sirve al imperialismo y sigue siendo así, ¿sí? La emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de los propios trabajadores organizados, solidarios, combatientes, ¿sí? El Estado no nos va a ayudar a emanciparnos. El Estado representa las clases, los intereses de nuestros enemigos. Nunca va a estar de nuestro lado. Entonces, abandonar cualquier ilusión que haya en el Estado. Entonces, fíjense cómo con pasa 97 años de aquellos hechos, estas enseñanzas siguen siendo vitales, siguen siendo vigentes para nuestras luchas. Y conocer esta historia así cada año la conmemoramos y seguramente muchos de ustedes que nos han escuchado ya conocen bien cuáles fueron las exigencias, cómo fue todo lo que sucedió allí en esta época, todo lo que nos quieren ocultar, pero sigue siendo necesario seguir conmemorando esta fecha y seguir recordando esta historia porque es que conocerla evita que la repitamos, ¿sí? Las luchas de las generaciones obreras del pasado son escuela para las batallas de nuestras y para las batallas de las generaciones que vienen. Entonces, el mejor homenaje a los caídos es prepararnos, es aprender de su espíritu revolucionario y es mantener vivas esas lecciones que nos dejaron ellos, incluso ofrendando su vida. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. A propósito de ese asunto en que ha hecho énfasis mi compañera Adela, no puedo callar frente a dos hechos que están ocurriendo en el país. Uno, la farsa, pues, esa montada cada año con respecto, pues, al salario mínimo, al aumento del salario mínimo, que refleja justamente la confianza de los supuestos dirigentes sindicales, de las centrales en particular,
frente al Estado. Montaron pues una comisión desde la Constitución del 91. Esa la ordenó y finalmente terminó como la Comisión Permanente de Asuntos Salariales y Laborales. Y desde esa comisión cada año montan entonces la comedia esa pues del salario mínimo, sobre lo cual pues en el portal Revolución Obrera encuentran varios pues de los artículos e igualmente pues de que le dedicamos el programa anterior a este problema. Pero sigue reflejando eso, confianza en el Estado, que es el enemigo de la clase obrera, porque incluso, como dice Petro, él está en el gobierno, pero él no tiene el poder lo tienen las clases dominantes, y por tanto la lucha por alza general de salarios no está allá en las mesas de concertación, en las comisiones de traición, sino en las calles, con la huelga política de masas y sin ninguna confianza en el Estado. Acuérdense que Petro prometió resolver las exigencias del pueblo colombiano desde la presidencia y él mismo ha confesado que no es posible. Luego entonces esa es una lección que toca aprender, que nos está diciendo la propia experiencia y el propio presidente que no es posible. Igualmente, el segundo aspecto al que decía que me iba a referir tiene que ver con todo lo que se ha presentado en las últimas semanas con los bombardeos de los imperialistas yanquis a las embarcaciones en el Caribe, en el Pacífico igualmente, y que le han costado la vida incluso a pescadores. Todo eso ha hecho a nombre pues de la lucha contra las drogas. Y no se puede separar entonces la lucha contra el imperialismo de la injerencia directa que tiene, no solamente con sus bases militares, las cuales frente a las cuales pues Petro no puede hacer nada, porque eso es un acuerdo del Estado, no de este gobierno, del Estado, es decir, de las clases dominantes con los imperialistas, que son parte de los enemigos que tenemos en el país, dentro del país. Entonces no se puede separar la lucha antiimperialista de la lucha contra el capitalismo. Y en este caso en concreto no se puede separar. Y están hablando pues de soberanía nacional, de la defensa de la soberanía nacional. ¿Y cuál? Entonces cuando sigue la Chiquita Brands, es decir, la Unit Fruit Company, ahora con el nombre Chiquita Brands, saqueando el país, super explotando a los trabajadores, o lo que hacen las compañías imperialistas petroleras, o los grandes monopolios imperialistas yanquis como Cargill o como Monsanto. Es decir, no se puede separar la lucha antiimperialista, porque ese no es solamente un problema político, sino que ese problema político depende de los intereses económicos que tienen los imperialistas dentro del país. Y por tanto, ese problema de realmente conquistar la independencia completa, la real, no de carreta, solamente se puede hacer mediante la revolución. Entonces, no es posible eso. Todo eso es falso antiimperialismo, es puro nacionalismo, que a la final le termina sirviendo a la burguesía y a los terratenientes colombianos. En ese sentido, yo quiero reiterar la responsabilidad particular que tenemos nosotros, los obreros revolucionarios, ¿sí? De forjar la unidad de nuestros hermanos en todo el mundo, pero a su vez la necesidad que tenemos de construir nuestro propio partido político independiente. La lucha del proletariado en Colombia no es distinta a la lucha que viven y que tienen que enfrentar nuestros hermanos en Estados Unidos y en el resto del mundo. Y por tanto no es una lucha única y exclusivamente contra los imperialistas yanquis, no, contra los chinos, contra los rusos, contra los europeos, contra todos los capitalistas del mundo. Y para eso necesitamos construir nuestra propia organización internacional o nuestras propias organizaciones internacionales, es decir, una confederación mundial de los trabajadores en el terreno sindical, pero también la Organización Internacional del Proletariado Revolucionario. Así
como es necesario construir nuestro propio destacamento independiente en el país como parte de una nueva internacional. Sin esos instrumentos, nuestra clase siempre será víctima del engaño de las clases explotadoras y del engaño de los pequeños burgueses que siempre soñarán con que es posible remendar el capitalismo. Y el capitalismo, tenemos que insistir en esto, es el enemigo de los obreros del mundo. El capitalismo imperialista es el enemigo de todos los pueblos del mundo. Y por tanto, no es más capitalismo lo que necesitamos, como dice el presidente Petro, porque el capitalismo es el causante de todos los males de la sociedad actual, de todos los males de la sociedad mundial actual. Y por tanto, lo que se necesita es cambiar de raíz la sociedad. Es decir, necesitamos convencernos de que se necesita, que es urgente la revolución proletaria mundial. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio 216 de Vanguardia Obrera, un análisis de lo que es en este momento la lucha por mejores condiciones de vida para la clase obrera. Básicamente es la lucha por un mejor salario. Y a la luz de lo que hace 97 años también lucharon nuestros hermanos obreros en las plantaciones bananeras. Sigue estando vigente esta enseñanza y por tanto la seguiremos reivindicando con honor y para nuestros compañeros caídos. Los invitamos a seguir compartiendo estos episodios, a estudiarlos, a enviarnos sus opiniones, a vincularse también a nuestras redes, a suscribirse en el canal de YouTube y a hacer que estas ideas lleguen mucho más a nuestros hermanos de clase. Les contamos también que el portal Digital Revolución Obrera sacó una separata especial para este diciembre, donde efectivamente hablamos del tema de salarios, también de la necesidad pues, de la lucha antiimperialista y una rememoración pues, de esta fecha de la masacre de las bananeras. Entonces los invitamos a apoyarla, a difundirla, a leerla, a estudiarla y hacernos llegar también sus sugerencias y opiniones. Nos escuchamos entonces el próximo martes. Compañeras, compañeros, muchas gracias a José y un saludo especial para todos.